Preguntas y respuestas, parte 4. Amigo y amiga que me escuchas, al respecto de esta famosa autora Elena White, hay tantas y tantas preguntas, inquietudes, consultas que muchas personas hacen alrededor del mundo porque, pues bueno, hay distintas temáticas que resultan polémicas, hay cosas que de repente no hay nada escrito al respecto, situaciones que surgen en el diario considerar de sus escritos. Entonces hay preguntas que surgen, ¿no? Preguntas distintas, y en esta ocasión quiero abordar dos. Espero que el tiempo nos alcance para tratar de resolver de la mejor manera posible. Fíjate bien, aquí tenemos la primera pregunta que vamos a considerar en nuestro programa. ¿Es la creencia en el don profético de Elena G. de White una prueba para ser miembro de la Iglesia Adventista? Muy bien, entonces creo que es una pregunta válida que yo sé que muchas personas de repente se habrán hecho, porque pues no todos están dispuestos a creer en un don de profecía más allá de la Biblia. Con que ya sobre la Biblia hay muchas preguntas, hay gente que cuestiona todo, ¿no? Y mucha gente cuestiona hasta la Biblia y mucha gente rechaza la Biblia. Entonces no es de extrañar que si alguien en un tiempo muy lejano a la Biblia dice tener el don de profecía, por supuesto que van a haber preguntas, van a haber personas con escepticismo, con incredulidad, y por supuesto que en el caso de Elena White no es la excepción. Al respecto de la pregunta podemos también decir lo siguiente: hay que ser muy cuidadosos con esta respuesta porque pues es una creencia importante en la Iglesia Adventista aceptar el don profético de Elena White, ya que constituye tal como lo podemos explicar en otros programas, constituye pues un don cuyas evidencias nos dan a nosotros la convicción de que realmente ella fue inspirada por Dios y que sus libros, sus escritos sobre el matrimonio, la familia, el evangelismo, las explicaciones que da de la Biblia, los consejos que da sobre salud, etcétera, etcétera, son muy valiosos para la iglesia, ¿sí? Y entonces dar la impresión como de que no es necesario, pues también abre la puerta para que muchas personas digan, entonces no es necesario leer esos libros, no hay que hacerle caso. Entonces hay que ser muy cuidadosos, ¿no?, en este aspecto. Durante muchas décadas, tal vez en toda la historia de esta iglesia como un movimiento organizado, hemos sostenido que las personas que consideran ser miembros de la Iglesia Adventista deben ser instruidos acerca de la función del don de la profecía entre nosotros. No hemos requerido que las personas afirmen su creencia en Elena G. de White antes del bautismo, pero nuestra comprensión general ha sido que no hemos de bautizar a alguien que se opone a la aceptación de su ministerio profético. Esto sería injusto para el nuevo miembro, que ciertamente estaría como un pez fuera del agua, y sería injusto para la iglesia, la cual tendría una nota de discordia implantada dentro de sí. Me parece que ese es un criterio bastante sensato, bastante justo, porque nosotros en los estudios bíblicos que impartimos a las personas que se interesan en el mensaje de la Iglesia Adventista, por supuesto que incluimos lo referente a los escritos de Elena White y el don profético, por supuesto. Pero si una persona aparece como contraria, hay personas que de repente dicen sí de manera a la ligera, ¿sí?, o de repente no hayan mayor tropiezo con aceptar que alguien tenga don de profecía. De repente hay personas que vienen de iglesias dominicales donde hablar del don de profecía es muy, muy común. Entonces hay muchas personas que cuando le damos los estudios bíblicos y dicen, Elena White tuvo el don de profecía, muy bien. Sí, el Espíritu reparte los dones como Él quiere y no tiene ningún problema con aceptar. No obstante, como hay tanta diversidad de pensamiento, pues hay personas que sí se toman el trabajo de decir, voy a escudriñar esto más a fondo, quiero ver si es cierto o no. Y pues siempre sale más de alguno diciendo, oigan, eso yo no lo quiero aceptar. Y estoy en contra aquí y allá. Entonces, bueno, la persona es libre, la persona siempre toma su decisión en libertad
de querer ser miembro de la iglesia adventista o no. Si la persona, pues, al final de las cuentas dice, no, yo no creo esto y no quiero aceptar que ella fue inspirada ni que sus libros tienen un cierto nivel de autoridad y consejería para mí, entonces, pues bueno, la iglesia adventista dice, bueno, hermano, hermana, usted es libre, ¿verdad? Si no desea congregarse con nosotros, si no comulgamos de la misma manera y usted va a sentirse mal acá, y nosotros vamos a tener distintas, discusiones y malestares con el asunto, entonces pues usted es libre de no congregarse, ¿verdad? La persona, nadie debe estar obligado o así en un sistema de disgusto o de malestar en una iglesia. Entonces me parece que es una medida bastante racional la que se puede decir de esta forma. Por otro lado, se ha dicho que Elena White afirmó en cierto momento que los que no entienden el don de profecía no se les debe negar los beneficios y privilegios de la iglesia. En esta cita o en esta alusión, en realidad la señora Elena White indica las condiciones también. En primer lugar, los miembros potenciales aún no entienden el don. Es decir, no han tenido suficiente información para tomar una decisión inteligente. O sea, eso también hay que tomar en cuenta. Personas que no lo han entendido porque no se les ha dado suficiente información o porque han recibido mucha información distorsionada y la persona pues tiene que vencer y combatir ese tipo de situaciones, ¿no? Su mente ya no está neutral, sino que ha sido bombardeada, como podríamos decir, con información contraria, como suele pasar a veces en Internet. Entonces, es importante el asunto de estar bien informado para saber tomar una decisión inteligente. En segundo lugar, también ella menciona que si su conducta cristiana en general es correcta y si han formado un sólido carácter cristiano, o sea, estas palabras son la continuación de las mencionadas en la cita previa. Entonces, yo creo que ya con este otro elemento de juicio también es importante considerar este tema. Estas personas se encuentran en la categoría que la señora White describe en el párrafo anterior a la cita. Escucha bien lo que se dice. Otras personas no manifestaban oposición, o sea, a las visiones, pero no se atrevían a adoptar una posición definida con respecto a ellas. O sea, esto, a mi entender, fue por falta de información acerca de las visiones o de conocimiento personal de ellas. Simplemente no las conocían, pero no se oponían. Yo, en lo personal, no dudaría en bautizar a una persona así. El voto bautismal que aparece en el manual de la iglesia plantea la pregunta correcta. ¿Acepta la enseñanza bíblica de los dones espirituales y cree que el don de profecía es una de las señales que identifican a la iglesia remanente? Fíjate que esa es la pregunta que se le debe hacer a las personas antes de bautizarse. ¿Acepta la enseñanza bíblica de los dones espirituales y cree que el don de profecía es una de las señales que identifican a la iglesia remanente? Entonces, fíjate, tomando en cuenta este aspecto también, si las personas aceptan esto, entonces pueden unirse a la iglesia. Si desean hacerlo mientras que examinan por sí mismas las evidencias de que el ministerio de Elena de White fue una genuina manifestación de este don en el que creen y cuya presencia creen que es una señal que identifica a la iglesia remanente de los últimos días. En cuanto a la persona que se niega a aceptar dicha creencia, después de ser miembro y tener tiempo y oportunidad para examinar la validez del don, apoyaría pues la posición de muchos en nuestra iglesia y diría que no se puede rechazar una de las creencias fundamentales de la iglesia y todavía afirmar ser parte de la iglesia. Repito, en cuanto a la persona que se niega, o a una persona que se niega a aceptar esta creencia sobre el don de profecía dado a Elena White, después de ser miembro y haber tenido tiempo y oportunidad para examinar la validez del don,
pues apoyaría la opinión de muchos en nuestra iglesia y diría que no se puede rechazar una de las creencias fundamentales de la iglesia adventista y todavía afirmar ser parte de la iglesia. La misma Biblia nos dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Así que tal gente se sentiría incómoda en la iglesia y la iglesia se preocuparía o tendría problemas por su influencia. Normalmente las personas que se oponen al don de profecía dado Elena White, normalmente toman una parte activa, no una parte en silencio diciendo yo no acepto, no. Normalmente son personas que quieren que otras les sigan y de manera sediciosa muchas veces andan de banca en banca, de casa en casa, tratando de influir en otros para que no crean más. Entonces sería una problemática para la iglesia y también un factor de desdicha, un factor de malestar para la persona en sí. Entonces, por el bien de ambos lados, lo mejor es que si una persona no quiere aceptar el don de profecía, pues sencillamente, y si va a tener esa actitud, pues mejor que no se congregue, ¿verdad? Porque eventualmente puede ser un problema, tal como se ha mostrado ya en la experiencia. Deseamos que las personas que se van a congregar en nuestra iglesia pues estén allí voluntariamente, con mucho gusto, sintiendo gran bienestar, sabiendo que los escritos de Elena White son sumamente beneficiosos, no reemplazan la Biblia. Se trata de una dama que no nos llevará, una escritora que no nos llevará a alejarnos de la Biblia, sino a acercarnos a la Biblia, a entender mejor la Santa Escritura, a amar más al Señor Jesucristo, a tener una mejor familia, a tener un mejor matrimonio, a tener una mejor salud, a comprender mejor pues todas las partes de la Escritura, desde los patriarcas hasta el Apocalipsis. Entonces, ¿te imaginas? Es una verdadera luz, una luz adicional, una luz menor. Si bien es cierto, no forma parte de la Biblia, pero eso no significa que no esté lleno de declaraciones y consejos veraces y oportunos para todos aquellos que estamos preparándonos para el pronto regreso del Señor. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta y final. ¿Prohibió Elena White a los predicadores adventistas citarla en sus sermones? Sucede que ella, en cierto momento, en Profetas y Reyes, página 461, dijo: las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. Y alguien entonces pregunta: ¿están usando los adventistas en realidad esta cita para decir que los predicadores no pueden citar a Elena White en sus sermones? Bueno, al respecto podemos decir lo siguiente. Aunque algunos puedan estar usando esta declaración para ese propósito, eso no quiere decir que tengan razón. Aceptar esta declaración para prohibir el uso de los escritos de la señora White desde el púlpito también prohibiría el uso de las palabras propias del predicador, ¿no les parece? De la misma manera, prohibiría el uso de las palabras de cualquier otro escritor, de cualquier diccionario, de cualquier enciclopedia y cualquier cosa que incluso podría apoyar y hacer entender mejor las palabras de la Biblia. Podríamos leer solamente las escrituras desde el púlpito, pero es evidente que esto no es lo que la señora White quiso decir con esta afirmación. Más bien, ella estaba contrastando la presentación de la verdad bíblica con las opiniones humanas. Repito, ella estaba contrastando la presentación de la verdad bíblica con las opiniones humanas. Entonces, para cerrar esta corta respuesta, decirle a mis queridos hermanos y hermanas que por supuesto que nosotros vamos a predicar sermones cuya fuente sea la Santa Escritura, por supuesto. Vamos a predicar siempre de la Biblia, de cualquier libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Pero los libros de Elena White funcionan como funcionan tantas fuentes bibliográficas, como enciclopedias y diccionarios, comentarios bíblicos, de repente descubrimientos arqueológicos, etc. Funcionan como entes aledaños, que si bien es cierto no son canónicos, no son bíblicos, pero son datos e información que viene a enriquecer y hacer entender mucho mejor las Sagradas Escrituras. Yo en lo personal recomiendo no estar repitiendo el nombre Elena White. Elena White dice, no. Porque en realidad tenemos que ir a predicar la Santa Escritura.
las citas de ella las podemos hacer de manera muy breve. Y como ya muchas personas tienen prejuicio contra el nombre Elena White, entonces yo mejor recomiendo citar el texto de ella o el libro de ella. Por ejemplo, el libro Camino a Cristo, página 17, dice lo siguiente, en apoyo a la Santa Escritura. El libro Conflicto de los Siglos, página 618, el libro Deseado de toda la gente, es página 25, en apoyo y amplitud de este texto bíblico, dice lo siguiente. Entonces, de esta manera, pues vamos también a tratar de contrarrestar esa idea de estar como predicando de manera excesiva también el nombre de ella, porque la verdad es que lo que tiene que sonar y lo que tiene que quedar en la mente de todos nuestros oyentes es el nombre de las Santas Escrituras, el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, y entonces todos los demás recursos bibliográficos son entes alrededor en apoyo a la luz mayor, la Santa Biblia. Querido hermano y hermana, amigo y amiga, espero que este programa haya sido de bendición y de instrucción para ti, para mí y para todos. Que el Señor te bendiga y te espero en el siguiente programa.